La Primera Guerra Mundial, en minutos. Escudriñar la historia de la humanidad siempre resulta interesante. Es una línea colmada de acontecimientos con el poder de impresionar u horrorizar, pues muchos sucesos tienen un matriz oscuro y triste. La Primera Guerra Mundial fue uno de los más impactantes. También llamada la Gran Guerra, se considera uno de los conflictos más devastadores. Inició el 28 de julio de 1914 y terminó el 11 de noviembre de 1918. Fueron 4 años de luchas que se llevaron la vida de más de 10 millones de militares y más de 6 millones de civiles, además del gran número de personas heridas y mutiladas. Fue un escenario catastrófico que determinó el resto de la historia de Europa y dejó cicatrices en la memoria de la humanidad. Los protagonistas de la Primera Guerra Mundial fueron las potencias militares e industriales del viejo continente divididas en dos alianzas. La Triple Alianza estuvo representada por el Imperio Alemán y el Austrohúngaro, junto al Reino de Italia, que más tarde se unió al bando contrario. La otra alianza fue el Triple Entente, compuesta por el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Durante el desarrollo del conflicto, cada coalición ganó aliados. Al final, se trataba de una guerra y todo era válido para conquistar los objetivos. El Imperio Otomano y Bulgaria se sumaron a la Triple Alianza, mientras que Japón y Estados Unidos apostaron por la Triple Entente. No existe razón que justifique un conflicto de tal magnitud. Sin embargo, para las potencias de Europa en aquella época, las disputas de carácter político y económico, junto a la distribución de las colonias, eran motivo suficiente para el uso de las armas. En este sentido, podemos señalar las causas principales de la Gran Guerra. Comenzando por la paz armada, los imperios europeos desconfiaban entre ellos. Francia y Alemania se convirtieron en rivales luego de la Guerra Franco-Prusiana. A su vez, Rusia y el Imperio Austrohúngaro tenían discrepancias por el dominio de los Balcanes. La situación era tensa, una bomba de tiempo que podía explotar en cualquier momento. Otra causa fue el Imperio Europeo. A finales del siglo XIX, el Reino Unido y Francia eran dueños de la mayor parte de las colonias africanas. El dominio del territorio era un impulso para su desarrollo económico y el aumento de su poder geopolítico. Ante ello, el Imperio Austrohúngaro estaba en desventaja por no tener colonias. Lo mismo le sucedía a Alemania, poseía pocos territorios que no le generaban ganancias. Para los alemanes, franceses e ingleses, esto se dibujó como un escenario injusto y los resentimientos no se hicieron esperar. El desarrollo de la industria bélica fue otra de las causas de la Primera Guerra Mundial. El Reino Unido, Francia y Alemania fueron los líderes del progreso industrial en suelo europeo. Entre 1860 y 1913 se desarrollaron armas y se construyeron medios de transporte diseñados para la guerra. Los demás países, viéndose ante sus vecinos armados, de inmediato comenzaron a sospechar y a prepararse para resguardar sus colonias. Otro motivo de la Gran Guerra fue el nacionalismo del siglo XIX. Cada gobierno europeo incentivó el sentido de pertenencia para garantizar la defensa de sus intereses. Se incitaba a la lucha por cada nación, aunque costara la vida, y la desestimación de todo aquello que perteneciera a otro país. La diplomacia de la competencia entre los países también tuvo un gran peso para desencadenar la Primera Guerra Mundial. La desconfianza siempre fue un elemento presente, la semilla que dio lugar a los frutos del conflicto. El canciller de la Alemania unificada, Otto von Bismarck, impulsó la creación de la Triple Alianza y progresivamente los demás países se unieron para formar la Triple Entente. Pero hubo un hecho crucial. Un suceso que se consideró hizo estallar la bomba de tiempo y fue el asesinato del archiduque de Industria Franco Fernando, heredero de la corona del Imperio Austrohúngaro. El homicidio ocurrió en la ciudad de Sarajevo, en Bosnia, el 28 de junio de 1914. Un joven llamado Gavrilo Princip, quien era integrante del movimiento nacionalista Mano Negra, le disparó a muerte a él y a su esposa, después de que uno de sus compañeros fallara en un anterior intento. Esto dio inicio a una crisis política. El Imperio Austrohúngaro le declaró la guerra a Serbia y también a Rusia por apoyarlo. Alemania declaró la guerra a Rusia y a Francia. Así comenzó la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, en minutos, parte 2. La Primera Guerra Mundial estuvo definida por diversos hechos. Varias batallas y millones de bajas pintaron de gris el panorama.
La Triple Alianza y el Triple Entente pusieron en práctica las que consideraron sus mejores estrategias para alzarse como vencedores. La batalla de Marne en septiembre del año 1914 fue una de las más sangrientas de toda la Primera Guerra Mundial y uno de los principales acontecimientos. Los alemanes pusieron en marcha el Plan Schlieffen, enviando gran parte de su tropa al frente occidental para atravesar Bélgica, invadir y derrotar a Francia en el menor tiempo posible. Pero ni el reloj ni la suerte estuvieron a favor de Alemania. Su ejército fue detenido y derrotado por los franceses, y las fuerzas expedicionarias británicas no les quedó más que retirarse y abandonar su plan de tomar París. Durante la Gran Guerra hubo dos frentes, el occidental y el oriental. El frente occidental se posicionó en una línea de 800 kilómetros que iba desde Suiza hasta Bélgica. Fue el escenario de ataques de artillería, bombarderos y hasta arremetidas con gas venenoso entre alemanes, franceses y británicos. La construcción de trincheras fue otra estrategia utilizada durante esta guerra. El plan era ganar espacio y consolidar un puesto en el terreno, después del aprendizaje que dejó la batalla de Marne. El frente oriental se extendió desde el Mar Negro y los Montes Cárpatos hasta el Mar Báltico. Allí fueron las tropas alemanas y austríacas quienes midieron sus fuerzas en contra de los rusos. El frente oriental también fue el lugar en el que el Imperio Otomano sumó sus fuerzas a Alemania y despegó su ataque en contra de la Armenia rusa. Después del año 1915, las fuerzas austroalemanas llegaron a Varsovia. De este punto, todo parecía favorecer la victoria de Alemania, pero en el año 1916, los rusos pusieron en práctica la ofensiva de Bürzelov. Sus operaciones militares les permitieron recuperar ciudades que los alemanes y austríacos habían tomado. La guerra de trincheras que se llevó a cabo entre 1915 y 1916 es otra de las etapas resaltantes dentro de la Primera Guerra Mundial. Tuvo lugar en el frente occidental con líneas de defensa sólidas en ambos bandos. Esto hizo que la lucha se extendiera por más tiempo del que se esperaba. Pero no solo el combate y las armas trajeron la muerte a Europa. Las trincheras no ofrecían condiciones higiénicas a los soldados. Muchos fallecieron por diversas enfermedades. La guerra parecía no tener fin, hasta que en 1916 se produjo la dura batalla de Verdún, llevándose la victoria a la defensiva francesa, aunque las bajas en ambos bandos fueron escalofriantes. Lo mismo sucedió en la batalla de Somme. Fue una de las más largas y sangrientas de la Gran Guerra. Las fuerzas británicas y francesas pretendieron romper las líneas alemanas y lograron una victoria táctica. Ahora bien, la Primera Guerra Mundial no solo oscureció 4 años y gran parte del suelo europeo, también extendió su penumbra hasta el mar. Este conflicto incluyó batallas submarinas, en las cuales las reglas instituidas por los combates navales no fueron tomadas en cuenta. La armada de los británicos se enfrentó a la armada de los alemanes, pero hubo un hecho notable. El transatlántico británico Lusitania se cruzó con el submarino alemán que iba de regreso a su base. El Lusitania se hundió y se creyó que el submarino había disparado al barco, poniendo a Alemania en una posición desfavorable frente a la opinión pública. Este hecho contribuyó a que Estados Unidos se sumara a la Primera Guerra Mundial en 1917, aliándose con la Triple Entente y declarándole la guerra a Alemania. Posteriormente, la Revolución Rusa ejerció su impacto en la Gran Guerra. La Revolución de Lenin y los bolcheviques hizo que Rusia se apartara. Después de la derrota de Zar Nicolás II, los alemanes y los rusos firmaron el Tratado de Brest-Litovsk. Este tratado representó la oportunidad para los alemanes de trasladarse desde el frente oriental al occidental antes de que llegara el ejército de Estados Unidos. Para 1918, el Imperio alemán estaba en una situación complicada. Sus aliados habían rendido y Estados Unidos le exigía ciertas condiciones para la firma de una tregua. Pero Guillermo II abandonó su cargo. El nuevo gobierno alemán no tuvo más opción que firmar el armisticio de Compiègne, y así terminó la Primera Guerra Mundial, pero fue un final acompañado de muchas consecuencias. La Primera Guerra Mundial, en minutos, parte 3. Ninguna lucha armada finaliza sin secuelas. El desenlace siempre está marcado por un paisaje sombrío con la pérdida de millones de vidas y daños materiales. La Primera Guerra Mundial produjo varios efectos. La humanidad
pudo apreciarlos en distintos ámbitos, especialmente a nivel político, económico y social. Uno de los principales fue la crisis económica. Los conflictos bélicos representan gastos militares enormes, y esta vez no fue la excepción. Los países involucrados tuvieron que asumir el pago de deudas. A esto se sumaron los problemas para reconstruir todas las zonas afectadas, además de la hambruna. Aunque Estados Unidos se vio favorecido, el país se fortaleció a nivel económico, político e industrial y obtuvo una posición notable frente a las otras potencias mundiales. Otra de las consecuencias de la Gran Guerra fue la desintegración del Imperio Austrohúngaro. Hungría se independizó y Austria y Checoslovaquia se establecieron como estados. Serbia obtuvo zonas de los pueblos eslavos, el Imperio Otomano fue dividido y Francia recobró Alsacia y Lorena y junto al Reino Unido ganó el control de las colonias que dominaba Alemania. Otra de las consecuencias, en este caso interesante, de la Primera Guerra Mundial fue la emancipación de la mujer. La razón fue simple, la población masculina fue reclutada para ir al campo de batalla, pero esto no evitó que las necesidades industriales siguieran en aumento. Las mujeres tuvieron un papel clave. Fueron atraídas al campo laboral, asumiendo trabajos y responsabilidades que antes les eran prohibidos. El desarrollo de nuevas armas de destrucción fue otro de los efectos de la Primera Guerra Mundial, entre ellas granadas, lanzallamas, ametralladoras, gas venenoso, aeronaves, tanques de guerra y submarinos. Incluso tales armas fueron utilizadas en los conflictos bélicos que se desarrollaron posteriormente. La Primera Guerra Mundial también trajo cambios en la forma de pensar. Surgieron ideologías políticas extremas en toda Europa. Para acompañar la crisis que dejó el conflicto, aparecieron líderes políticos cuyas propuestas implicaban cambios realmente radicales. Fue así como el fascismo llegó a Italia y el comunismo alcanzó al este de Europa, mientras que el partido nazi hizo de las suyas en Alemania. Pero después de la guerra, los ciudadanos de cualquier país solo pueden aspirar a la paz y en un intento de lograr cierto acuerdo y armonía. Posterior al armisticio, se celebró la Conferencia de Paz de París, con el objetivo de establecer las condiciones de paz con Alemania, Austria, Hungría, Bulgaria y el Imperio Otomano. De esta conferencia surgió el Tratado de Versalles y fue firmado por más de 50 países. Para poner límites a posibles intentos militares por parte de Alemania en el futuro, el Tratado de Versalles también dio lugar a la Sociedad de las Naciones, una asociación que representó el primer antecedente de un mediador cuando existe agresión o violación de los tratados de paz a nivel internacional. A pesar de las conversaciones e intentos de paz, Europa tenía que elegir un responsable y Alemania fue señalada. Se le atribuyó toda la culpabilidad de la Primera Guerra Mundial. Como resultado, le impusieron sanciones que le perturbaron directamente a nivel económico y social. Por supuesto, los alemanes no estuvieron contentos con los términos del Tratado de Versalles. Los muros de la paz que intentaron construir se derrumbaron 20 años después. Los sentimientos de insatisfacción de Alemania y las nuevas ideologías políticas en Europa, junto a las alianzas de distintas potencias, provocaron la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, la Primera Guerra Mundial también está asociada a algunos datos interesantes. Por ejemplo, se considera la madre de todas las guerras. Fue la primera en disputarse entre países. Además, durante este conflicto se utilizaron perros, los cuales debían llevar instrucciones almacenadas en cápsulas que se adherían a sus cuerpos, mientras que las palomas mensajeras llevaban la información entre las líneas en el frente y los cuarteles generales. Las trincheras servían como un refugio que en las líneas generales era bastante precario, pero para los alemanes era una realidad diferente. Sus trincheras contaban con luz eléctrica, tanques de agua, cocinas, camas y muebles. En resumen, la Primera Guerra Mundial fue uno de los sucesos más complejos, cuyas consecuencias se sintieron en todos los ámbitos. Esta lucha armada tiene un lugar muy importante en la historia, y aunque haya dejado dolorosas cicatrices en la memoria de la humanidad, sigue siendo un tema que se debe recordar.